La desaprobación de la presidenta Michelle Bachelet escaló hasta el 47% según la encuesta de ADIMARC de octubre, la cual fue dada a conocer esta mañana. De acuerdo al sondeo, el respaldo a la mandataria cayó por cuarto mes consecutivo y se ubicó en un 45%. ¿Cuáles son las razones de esta evaluación? Se lo vamos a preguntar y vamos a profundizar. En este tema nos acompaña el director de ADIMARC, Roberto Méndez. Gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en términos generales, ¿cómo podemos leer estas cifras en torno a la aprobación y desaprobación de la presidenta Bachelet y esta constante alza en la desaprobación? Bueno, la baja en el mes de octubre fue una baja moderada, incluso no alcanza a ser estadísticamente significativa, pero como esto ha venido siendo sistemáticamente así en los últimos 4 meses, como tú decías muy bien, bueno, por primera vez ocurre este hecho que la desaprobación está por arriba de la aprobación. Es como un punto de quiebre, hay más gente que está desconforme como está ella manejando el gobierno que la gente que está conforme, y eso, si bien es primera vez que ocurre en este gobierno, ocurrió ya en su primer gobierno durante un periodo, ¿no es cierto?, cuando se produjo la crisis del Transantiago fundamentalmente, y en el gobierno del presidente Piñera, que vino después, bueno, la mayor parte del tiempo estuvo él con más desaprobación que aprobación, así que tampoco es una cosa tan inédita en nuestra realidad, pero es nuevo en el gobierno, en este segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y la pregunta es por qué ha pasado eso, ¿no es cierto? Y por qué ha venido este deterioro tan sistemático. Yo creo que hay varios factores ahí, pero quizás para hacerlo bien simple, en este último periodo, yo diría los últimos 2 meses, porque ahí es donde se produce esta baja, está el factor económico. La gente ahora está preocupada del crecimiento, del empleo, de las posibilidades de perder el empleo, ¿no es cierto? Y la economía está desacelerada, lo reconoce hasta el ministro de Hacienda, así que no es ningún descubrimiento que las cosas económicamente están más mal. A eso se le agrega un cierto temor por estas reformas que la misma presidenta lo reconoce hoy día, han creado cierta incertidumbre con respecto al futuro, no se sabe qué va a pasar en educación, qué va a pasar en el tema económico con los impuestos, qué va a pasar en laboral, o sea, hay un clima de incertidumbre, ¿no es cierto? Y yo diría que el otro tema que aparece ahora con fuerza es el tema de la delincuencia, que se ha puesto, bueno, por todos los hechos que ya conocidos, de bombazos, de asaltos, robos de camiones de valores. La encuesta de victimización de Paz Ciudadana de ADIMARC mostró que ya las personas están siendo víctimas de la delincuencia. El tema del sur, el tema en la región de la Araucanía también de repente ha aparecido como un tema un poquito fuera de control. Pero todo esto ha creado este clima de inseguridad en el tema de delincuencia que está afectando también al gobierno. Entonces, todo esto se juntó, yo creo, para crear este clima. Y todavía le agregamos un tema que no está tan en la agenda, pero que para la gente sí le importa mucho, que es el transporte público. Un tema menos espectacular quizás que los otros, pero que es una cosa de todos los días para millones de personas en todo el país que deben hacer uso del transporte público, de los buses, del Transantiago, en el caso de Santiago, de los buses en las regiones, en fin, que están muy insatisfechas por la calidad del servicio, por las interrupciones que también hubo relacionadas con los temas anteriores, y sobre todo también últimamente por el alza de tarifas, que a la gente le afecta mucho porque es un gasto muy importante en el presupuesto nacional. Claro, todo esto se ha juntado para este resultado negativo, sin lugar a dudas. Respecto a lo mismo, el propio vocero de gobierno, ya vamos a ver, ¿cierto?, cómo la ciudadanía lo evalúa él, pero ha señalado que hay muchas encuestas, habrán muchas más. La presidenta ya ejerció un primer mandato y por lo tanto su equipo tiene experiencia en esta materia. Y no deja de ser cierto, por lo tanto ellos, me imagino que dentro del análisis evalúan cómo, cierto, era el respaldo, la aprobación y desaprobación de la presidenta a 8 meses de su primera gestión, y ya sabemos cómo terminó la aprobación de la presidenta Bachelet. Eso es una ventaja comparativa que tiene el Ejecutivo. ¿Y son comparables además? Son comparables, la medición es hecha exactamente de la misma manera, la hacíamos nosotros mismos, así que son comparables. Claro, con la misma herramienta. La misma herramienta, la misma persona, estamos 8 años más viejos ya, pero lo hacíamos hace 8 años atrás, lo hicimos durante el gobierno del presidente Piñera, en fin, así que es comparable. Y yo creo que el ministro ha sido muy cauto, de ninguna manera descalifica esta encuesta, dice, bueno, hay muchas encuestas, es verdad, hay muchas encuestas, el problema es que la mayoría de las encuestas que conocemos están siendo más o menos coincidentes en este diagnóstico, no hay 2 diagnósticos distintos, y lo más probable es que las encuestas que ellos mismos tienen al interior del gobierno estén dando resultados parecidos, no me cabe la menor duda. Entonces, hay experiencia, y lo que él está diciendo, ya tuvimos una vez más desaprobación que aprobación,
y tenemos que enfrentarlo. Y también es cierto que la presidenta tuvo incluso una aprobación que llegó al 32 o 33% en el momento del Transantiago. Bueno, y terminó con 80%. Yo mismo, Adimark mismo lo midió, al final de su gobierno, su primer gobierno, terminó con más de 80%. O sea que esto no está terminado el cuento, digamos, no está la historia contada, cualquier cosa puede pasar para adelante, puede subir y evidentemente podría bajar más si las cosas no se dan. O sea, eso ocurrió. Especialmente cuando la historia está recién escribiéndose de este Y como gobierno. esto nosotros lo medimos todos los meses, oye, nos permite comparar octubre, hoy, 45%. Octubre del 2006, que fue su primer gobierno, 46%. O sea, Es lo mismo, idéntico. claro. ¿Y sabes cuánto tenía el presidente Piñera en octubre del 2010, su primer gobierno? Tú no sabes. No recuerdo. 62%. ¿Y sabes por qué? Ese fue su pic. Porque fue el mes octubre del 2010, la gente se acordará, cuando se rescató a los mineros de la mina San José, que lo llevó al punto más alto de su gobierno. Pero eso te muestra también los vaivenes. Piñera bajó a 20 y tantos después, digamos, al año siguiente, cuando vinieron los estudiantes, el no al lucro, todo eso. Bueno, pero en ese momento, en este momento relativo de su gobierno, tenía 62%. Así que todo puede pasar. Estamos hablando de la aprobación y desaprobación de la presidenta Bachelet. Esto va de la mano con la aprobación y desaprobación del gobierno, que 42% la aprueba y un 51% la desaprueba. Así es. ¿Hay un desacople ahí entre las Hay un figuras del mandatario? hay un desacople, para ponerlo en términos simples, la presidenta, aún con esta baja, es mejor evaluada, bastante mejor evaluada que su gobierno. 45 ella, 42 el gobierno. ¿Qué pasaba en el primer gobierno? Era también, ella estuvo siempre por encima, pero cuando ella llegó a 80, como que esta diferencia se agrandó. El gobierno estaba, por ejemplo, en 50, por decirte, ella estaba en 80, había 30 puntos de diferencia, ahora hay 3, pero siempre ella como por encima del gobierno. Lo cual señala que el capital político más importante que el gobierno actual tiene sigue siendo la figura de la presidenta Bachelet. En esta misma encuesta que estamos comentándola el día de hoy, todos los atributos personales de ella aparecen muy bien evaluados. Fíjate que el respeto de la ciudadanía por ella, sobre 60%. Es una persona que es muy respetado. Afecto, capacidad de resolver problemas. El más débil marca 52, 53% de aprobación, o sea, también es la confianza, pero el que se ha debilitado. O sea, da la impresión de que esta estrategia de ella estar un poquito lejana, un poquito no metido en el detalle de los problemas y dejar a otros, donde ha habido un déficit, yo creo, político de la segunda línea, por así decirlo. Yo creo que eso le está pasando un costo y hay una demanda de que ella use su capital político. Yo creo que la democracia cristiana ayer fue muy clara, dijo, aquí hay un déficit de capital político y ese, así lo entiendo yo, es un mensaje directo para la presidenta. Es un mensaje directo para la presidenta y es un mensaje también indirecto para esta segunda línea, como dice usted, y entramos de inmediato para poder analizar a los ministros, pues, y especialmente aquellos que sí están en la contingencia diaria. ¿Qué pasa con el ministro de Hacienda, liderando la reforma tributaria? ¿Qué pasa, cierto, con el ministro del Interior, que ha tenido que estar muy presente en el tema de los bombazos, en el tema, cierto, de las modificaciones a la ley antiterrorista? ¿Qué pasa con esta segunda línea de mando? Mira, yo creo que ahí lo que nos dice este estudio es que no hay un problema en el conjunto del gabinete. Fíjate que uno mira el gabinete y aparece en general bastante bien evaluado. Aparecen bien evaluados por la opinión pública, excepto los ministros que están a cargo de las reformas más conflictivas y de los problemas. La educación. El ministro Eizaguirre ha sido, en los últimos meses, digamos, tradicionalmente uno de los peores evaluados. Esta vez le ganó negativamente. Salió peor evaluado el ministro de Transporte, Gómez Lobo, lo cual muestra también la agenda ciudadana, que a veces es tan distinta a la agenda política, ¿no es cierto? Pero el gobierno, yo creo que más bien la crítica es una crítica de tipo político. ¿Cómo se están conduciendo estas reformas que al finalmente terminaron por crear esta desconfianza? Yo creo que si me preguntan a mí, lo más importante que pasó hoy día no es la encuesta. La encuesta vino a dar cuenta de lo que está diciendo la opinión pública. Es la propia presidenta que a la salida de su consejo de gabinete que tuvo hoy día en la mañana dijo, bueno, la opinión pública ha perdido confianza en la reforma. Eso es reconocer un hecho
de la mayor importancia, porque el corazón de este gobierno son las reformas. Entonces, si la gente perdió confianza en las reformas, bueno, perdió confianza en el alma, de tal manera que esto es para mí un diagnóstico que hace la presidenta de que aquí hay un problema muy serio que tiene que enfrentar ella en primer lugar y su gabinete, y que probablemente va a requerir a lo mejor ajuste en algún momento, porque aquí hay un déficit político muy importante. Y creo que si uno mira, esto es una opinión ya, yo creo que aquí el equipo político, individualmente uno podría decir Peñalillo, ¿cómo se llama la ministra Rincón, ¿no es cierto?, en presidencia, el ministro general de gobierno, individualmente hacen su tarea, pero uno no los ve como un equipo, uno no los ve con un discurso común, con una estrategia común, con una pauta común que se va discutiendo semana a semana o día a día. Incluso eso yo no lo veo, y creo que en un gobierno que tiene este proyecto reformador tan ambicioso, es una falencia que no se aguanta, digamos. Y ahí es donde se reclama el liderazgo de la presidenta Bachelet, porque hay un jefe de gabinete. Hay un jefe de gabinete, pero cuando la democracia cristiana y ahora la propia presidenta dice que hay un problema de conducción política, bueno, quiere decir que el equipo político, yo no sé cada persona individualmente, pero el equipo político no está funcionando adecuadamente. Yo creo que aquí se está produciendo una especie de consenso. Y yo creo que un problema más que de personas, de la forma como ellos son capaces de articularse unos con otros. Yo soy crítico de cómo el vocero en un momento dado tiene un mensaje, pero el ministro del Interior tiene otro, y la ministra de la Presidencia tiene un tercero, que no sabe cuál es la relación entre los tres mensajes. Usted ha hablado del ministro peor evaluado, ¿cierto?, en transporte, pero usualmente el que lidera la reforma que por estos días, ¿cierto?, está en discusión, el ministro de, precisamente, de Educación, tampoco es muy valorado por la opinión pública. Pero yo le quisiera preguntar lo siguiente, ¿es el ministerio o es el ministro? Porque el ejemplo que nos dio el gobierno anterior con Carolina Schmidt fue muy clave, porque ella estaba en el CERNAM con la más alta aprobación y pasaba, ¿cierto?, a Educación y pierde todo su capital, lugar, sí. Pasa a su último lugar. Entonces, la pregunta es, ¿el ministerio o es el ministro? Y en este caso, ¿cuánto afectan los propios atributos? Porque la gente valora, ¿cierto?, a aquellos políticos que son cercanos, que parecen ser un ciudadano de a pie, como muchas veces pudiera ser una característica, sí, del ministro de Educación. Entonces, ¿es el ministro o el ministerio? Bueno, el área de educación, oye, hace ya mucho tiempo, desde el comienzo del gobierno del presidente Piñera, que se transformó en un área tremendamente conflictiva y una especie de máquina moledora de ministros de educación, porque la verdad todos han terminado en conflictos terribles. Incluso la ministra Yasna Proboste, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, terminó en una crisis que fue destituida finalmente. Pero después fue peor, claro. Después tuvo el ministro Lavín. Harald Beyer, además. Harald Beyer, acuérdate tú. El ministro Bulnes, que fue por algunos meses ministro de Educación, ¿no es cierto? Y en este caso le tocó al ministro Izaguirre. Y yo creo que aquí se le sumó al ministro Izaguirre las dificultades de un cargo que por sí, como dices tú, es difícil, pero a eso se le sumó esta reforma que yo creo que ha sido comunicada y entregada a la ciudadanía en una forma realmente deplorable. Nunca hasta el día de hoy está muy claro cuál es el proyecto final, cómo va a ser la educación en unos años más, por qué tenemos que pasar por todas estas reformas ahora para llegar a qué situación mejor. No se habla de la calidad, no se habla de cómo va a mejorar la educación pública, y lo único que sabe la gente es que se va a acabar muchas cosas, el lucro, se va a acabar esto, se va a acabar lo otro, la selección, se va a acabar el copago, etcétera, pero no se sabe lo que viene. Entonces eso crea un temor muy razonable, no es ninguna campaña del terror, creo que es un temor razonable ante lo desconocido. Y hoy día ese temor lo reconoce hasta la propia presidenta. Entonces yo creo que había un problema comunicacional del ministro de Educación grave, y que está atentando finalmente contra la reforma central del gobierno de la presidenta y al final contra el gobierno completo. Y que ha tenido también un costo enorme. Claro. Bueno, y para él, ¿para qué decir? Porque sale con una evaluación malísima. Bueno, no nos queda más tiempo, nos queda pendiente el tema de los conglomerados, pero para aquellas personas que quieran revisar, ¿cierto?, en la página de DIMARC está la interpretación, está el resumen, pero también completa también www.adimarc.cl. Bien, pues gracias por acompañarnos esta tarde. A ti, muchas gracias.